Pasamos al siguiente fenotipo, el fenotipo de bronquitis crónica. Al final, este tipo de fenotipo es cuando, no sé si recordáis las imágenes de Néter del paciente de soplador rosado, o bien el gordo abotargado. Este sería el gordo abotargado, que tiene una hipersecreción bronquial. La definición de bronquitis crónica ya se hizo en 1961, según la OMS, y sería aquel paciente que tiene una tos productiva o con expectoración durante 3 meses, un mínimo de 2 años consecutivos. Bien. Estos serían los criterios para incluir a pacientes en este grupo. Pacientes con bronquitis crónica y fenotipo agudizador, es decir, aquellos que tienen más de 2 agudizaciones al año. En esta guía nos ponen sobre aviso sobre la posibilidad de existencia de bronquiectasias. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estos pacientes pues, estén categorizados en este fenotipo, lo que recomiendan es la realización de un TACAR. ¿Por qué? Son pacientes que suelen tener infecciones recurrentes con posibles ingresos hospitalarios elevados y con la posible existencia de gérmenes resistentes que colonizan y que no se hace un tratamiento erradicador correcto. Esa es la teoría. Con respecto al fenotipo de enfisema, sería quizás el más fácil de diagnosticar, porque los criterios diagnósticos son bien claros. Sería un paciente que tiene una disnea importante como síntoma cardinal. Posteriormente tendría un patrón radiológico compatible con enfisema, es decir, de exclusión de la vía aérea terminal y al aumento del espacio aéreo no funcionante. Y luego, pues, funcionalmente se caracterizarían por tener una hiperinsuflación. Para eso tendríamos que realizar una pletismografía, no siempre se dispone de este tipo de pruebas. Y luego también tendríamos que evidenciar un descenso en la difusión de monóxido de carbono. Tampoco se lo ponen fácil al médico de primaria, ¿no? Con este tipo de exigencias. Al final, pues luego realmente todo el mundo ve el patrón muchas veces enfisematoso, de tórax en tonel que se tiene en la radiografía de tórax, y luego la clínica. Pues realmente yo no creo que sea necesario llegar a este tipo de prueba diagnóstica solamente para encuadrar a un paciente. Si el paciente, pues por lo que sea, clínicamente, si necesita pues, un estudio más complejo, pues sí que sería de recibo hacer este tipo de pruebas. Pero no hacer este tipo de pruebas a todo el paciente que tenga esta tendencia, ¿no? Porque llevaría el gasto, complicaría la vida al médico de primaria, es decir, es complejo. Bien, entonces, una vez que nosotros hemos categorizado a los pacientes, según esta guía, en los 4 fenotipos existentes, lo que tenemos es que dar de alguna forma también encuadrarlo en un nivel de gravedad. Para esto la guía GSCOG, la verdad es que sí que lo hace yo creo que de una forma correcta, porque no se tiene en cuenta, y es verdad que se tiene en cuenta todavía el C1 de la guía GOLD, pero se añade una serie de parámetros de forma multidimensional, no solamente se tiene el C1. Aquí lo que utilizaríamos sería el índice BODE o el BODE. ¿En qué consiste el índice BODE? El índice BODE tiene en cuenta 4 parámetros. El índice de masa corporal, el P1, que exactamente igual que, aunque aquí aparezcan los datos diferentes a la guía GOLD, se asumen que son los mismos los mismos valores que el P1 de la guía GOLD, la escala de disnea de la MRC, que ya habíamos comentado previamente, y el test de la marcha de 6 minutos. Bien. Como el médico de primaria, cuando tiene que ver a muchísimos pacientes a lo largo del día, cómo va a detenerse en hacer un test de la marcha sistemático a cada paciente para ver si realmente es grave, no es grave, si es grave. Como consecuencia de eso, se modificó se eliminó el test de la marcha de 6 minutos y lo que se sustituyó por el número de exacerbaciones graves. Este tipo de índice, tanto el BODE como el BODE, lo que intenta es dar un valor pronóstico a la gravedad del paciente. Y la verdad es que sí que se ha conseguido una cifra estadística en la que se reconoce que cada punto del BODE puede suponer un 34% en el aumento de las complicaciones de tipo sistémico y un 62% de complicaciones de tipo respiratorio. Conforme vayamos aumentando la puntuación BODE o BODE, conseguiremos un nivel de gravedad. La novedad con respecto a la guía GOLD es que no solamente se tienen en cuenta 4 niveles de gravedad, sino que se añade uno más, y sería el paciente al final de la vida. Sería una novedad con respecto a la situación habitual. Consideraremos al paciente que tiene una situación de gravedad leve, si tiene un BODE o un BODE entre 0 y 2, moderada entre 3 y 4 y grave entre 5 y 6. ¿Qué pasa? Que para nosotros catalogar al paciente como muy grave o final de la vida,
tenemos que recurrir al test de la marcha. Tenemos que implementarlo, porque necesitamos para considerar a un paciente muy grave un BODE por encima de 7. Es decir, al final lo que se recurre, lo que vuelve a pasar es que se necesita una atención o un uso de atención especializada obligado para realmente clasificar al paciente. Con lo cual, pues bueno, pues al final pues limita mucho, creo yo, la autonomía del médico de primaria con respecto a este tipo de pacientes. Bien, para considerar un EPOC muy grave, 7, BODE por encima o igual a 7. Y para considerarlo al final de la vida, un BODE por encima de 7 y uno de estos criterios, es decir, más de 3 hospitalizaciones al año, disnea en escala 3-4, dependencia de familiares y descenso de la actividad física o insuficiencia respiratoria con confirmación gasométrica. Bien. Al final, ¿por qué recurrimos a esta clasificación? Porque lo que se trata de alguna forma es de elegir la mejor terapia para cada tipo de paciente. Todo esto está muy en pañales, quiero decir, nadie ha hecho este tipo de tratamiento específico a día de hoy. Realmente parece que algo experimental y no hay un nivel de evidencia que justifique los diferentes tipos de tratamiento. Pero bueno, de alguna forma lo que se intenta es cambiar la terapia que propone Gold, no individualizar la terapia. Bien, para eso partimos de unas premisas. El paciente no agudizador, por esta guía, no se beneficiaría en ninguno de los casos del uso de corticoides inhalados. En el fenotipo mixto, por contra, el tratamiento básico sería el corticoide inhalado asociado a broncodilatador de vida media larga, pero siempre en combinación. Posteriormente, los pacientes que tienen fenotipo agudizador, la diferencia con respecto al tratamiento es que existen aquellos pacientes que tienen un nivel de gravedad grave, que utilizaría el corticoide inhalado, y podríamos añadir en los pacientes efisematosos otro broncodilatador clásico que sería la teofilina, en estadios más graves. En los pacientes con bronquitis crónica se complica mucho más la cosa. Son pacientes que en niveles graves ya podemos utilizar los corticoides inhalados, pero también podemos, según el perfil clínico que tenga también, si existen bronquiectasias, si existe una infección crónica, podríamos utilizar tratamientos como inhibidores de la fosfodiesterasa 4, que son antiinflamatorios específicos para el EPOC, mucolíticos según el nivel de gravedad e incluso ciclos de tratamiento antibiótico preventivo. Bien, entonces lo que propone la guía GCPOC para cada tipo de fenotipo sería lo siguiente. Paciente EPOC con fenotipo enfisema o bronquitis crónica no agudizador. La terapia inicial en niveles de poca gravedad sería anticolinérgico. La terapia en el siguiente nivel de gravedad sería anticolinérgico o broncodilatador de vida media larga. Y luego, pues en el último nivel o en los niveles 3 y 4 de gravedad, podríamos añadir teofilina. Bien. El fenotipo mixto, es decir, el paciente que tiene clínica compatible o criterios clínicos compatibles con asma y obstrucción poco reversible al flujo aéreo, el tratamiento es simple. Se basa en corticoide inhalado asociado a broncodilatadores de vida media larga y como progresión en la terapia podríamos añadir anticolinéstico de vida media larga. No más. No más en fase estable, pero luego cada agudización evidentemente pues tendrá un tipo de tratamiento específico. El fenotipo agudizador tipo enfisema. Fijaros cómo se complica la cosa. Niveles de gravedad leve, anticolinérgico o broncodilatador de vida media larga. Si progresamos en la sintomatología, es decir, o en la gravedad, nivel 2, ya empezamos a utilizar los corticoides inhalados y luego tendremos que ver si el paciente tiene bronquiectasia, si no tiene bronquiectasia, si deberíamos utilizar un antibiótico, si podemos añadir teofilina, complejo. En el paciente efisematoso, 3/4 de lo mismo. En el bronquítico crónico, 3/4 de lo mismo. Anticolinérgicos, en el siguiente nivel de gravedad ya tendríamos que plantearnos o bien corticoide inhalado o bien inhibidores de la fosfodiesterasa 4. ¿Con qué criterio? No se sabe. No se sabe realmente por qué abogan por el uso del roflumilaz, es decir, los inhibidores de la fosfodiesterasa 4 o corticoide inhalado. La presencia de este tipo de fármaco es muy novedosa y parece ser que tiene mucho que ver con la presión que ha hecho el laboratorio que lo fabrica. No está muy claro realmente. Y la evidencia luego realmente es que, por ejemplo, yo utilizo este tipo de fármaco para ver qué respuesta tiene y la tolerancia por parte del paciente es malísima. ¿Por qué? Pues porque son pacientes que luego realmente cuando nos dedicamos al uso, a usarlo, tienen una comorbilidad muy elevada, entonces pues tienen más nivel de intolerancia al fármaco, más efectos secundarios,
Sin embargo, en esta guía GSPOC se adelantan a la evidencia científica que realmente ahora hay, porque este tipo de fármacos se indicarían en pacientes con EPOC agudizador con un FEV1 por debajo del 30%, con prueba broncodilatadora negativa, es decir, perdón, positiva. Es decir, este sería el grupo de pacientes en lo que está indicado. Sin embargo, aquí lo que propone la guía GSPOC es que ya adelantemos su uso a pacientes con nivel de gravedad 2. ¿Por qué? No sé. Bien, entonces en este tipo de pacientes luego lo que realmente podemos hacer es pues entrar en en averiguaciones de si tiene una infección por un germen crónico, si tiene bronquiectasias, si podemos añadir teofilinas, si a las teofilinas podemos añadir también el roflumilaz, y al final lo que conseguimos un paciente con 4 tipos de fármacos. Y que actualmente no tenemos ningún tipo de evidencia sobre la cuádruple terapia. Consecuencia, que luego realmente no hay un nivel de evidencia importante sobre este tipo de tratamiento. Tampoco está claro si el utilizar combinaciones de broncodilatadores de vida media larga con corticoide inhalado frente a combinación de broncodilatador de vida media larga con anticolinérgico de vida media larga, hay alguna diferencia, no se sabe, no hay estudios que lo justifiquen. Acordaros del primer esquema terapéutico de la guía GOLD y fijaros en esto. Es complejísimo. Es decir, yo no sé si a mí me cuesta, a mí me cuesta hacerme una idea de dónde encuadro al paciente, de si le añado esto, de si le añado lo otro, y luego si a mí me cuesta, que a lo mejor puedo tener pues, un cierto margen en consulta o en hospitalización, el médico de primaria le complica tremendamente la vida. Bueno, como podréis ver, yo no soy muy partidario de la guía CSPO, por lo menos ahora, por lo menos en esta situación en la que no hay un grado de evidencia importante. Con respecto al fenotipo mixto, en el que se utiliza el corticoide inhalado de forma más significativa, sí que realmente hacen mención esta guía al tipo de uso del corticoide inhalado y lo asemejan al uso que nosotros hacemos en el paciente asmático. Es decir, tenemos que conseguir una mínima dosis eficaz. No deberíamos retirar los corticoides inhalados en pacientes que tengan una prueba broncodilatadora positiva o en aquellos pacientes que tengan eosinofilia en el estómago, ¿vale? Tampoco se recomienda como monoterapia, siempre asociado a broncodilatador. Bien, esto sería una revisión de las dos guías. Y ahora vamos a centrarnos un poquito, de forma breve, en lo que había comentado Pepe previamente sobre la postología del corticoide inhalado. Hay mucha discrepancia entre el uso de corticoide en Estados Unidos y el uso de corticoide en Europa. Sobre todo porque tanto la Agencia Reguladora del Medicamento americana como la Agencia Reguladora del Medicamento europea difieren en la dosis. Para lo que aparece aprobado en ficha técnica para pacientes con EPOC en América, en Estados Unidos, serían dosis moderadas tanto de fluticasona con salmeterol como con budesonida con formoterol. ¿Qué son dosis moderadas? Dosis moderadas en el caso de la fluticasona serían 250 cada 12 horas y en el caso de la budesonida serían 320 cada 12 horas. Bien, en Europa hay una discrepancia también y una incongruencia con respecto a la dosis. Para la fluticasona se admiten en ficha técnica dosis de 500 miligramos cada 12 horas, que serían considerados dosis altas. Sin embargo, para la budesonida sí que están admitidas dosis moderadas. No se entiende el por qué. Realmente no hay una explicación de por qué. ¿Qué conclusiones podemos sacar de por qué en América se hace de esta forma y en Europa se hace de otra forma? Realmente los americanos para esta situación tienen mucho más rigor científico que los europeos, sobre todo en el caso de los corticoides inhalados. Los estudios realizados por Sociedad de Investigación Americana demuestran que los corticoides a dosis moderadas, es decir, pues fluticasona a dosis de 250 cada 12 y budesonida a dosis de 320 cada 12, presentan las mismas ventajas pero con menos efectos secundarios que dosis elevadas. Es decir, las dosis elevadas no presentan ningún beneficio sobre las dosis moderadas, con lo cual ellos son consecuentes con esta situación y no admiten dosis elevadas para el paciente con EPOC, cosa distinta de las asmáticos. Bien, con respecto al tema de la fluticasona, de los estudios del estudio TORCH, en el que se vio que tanto en monoterapia como en asociación podría aumentar el riesgo de neumonía, aquí sí que parece, y yo creo que me voy a mojar en ese sentido, parece que sí que tiene que ver, no tiene tanto que ver la molécula, porque la molécula de budesonida y la molécula de fluticasona son muy similares. El tamaño de partícula es prácticamente similar, el depósito pulmonar es muy parecido, pero sin embargo
la realidad es que nosotros utilizamos la fluticasona a dosis elevadas, 500 cada dosis. Y realmente a dosis de 500 cada dosis es cuando se ven este tipo de efectos, ya sea asociado a salmeterol o en monoterapia. Cosa que no ocurre con la fluticasona, tampoco hay mucha evidencia porque los estudios son muy reducidos, con dosis menores. Entonces parece ser que la dosis elevada de fluticasona, y sería pues a lo mejor un homólogo, si utilizásemos más dosis de budesonida, podría provocar neumonía. La realidad en España es que nosotros abusamos del corticoide inhalado de forma sistemática. El 80% de los pacientes con EPOC están utilizando ahora mismo corticoides a dosis alta, y el resto de Europa pues tiene unos porcentajes similares. Con respecto a lo que comentó Pepe, con respecto a las complicaciones del corticoide inhalado, sí que es verdad que hay poca evidencia científica, pero sí que se presupone que, por ejemplo, el riesgo de fractura patológica, el riesgo de cataratas, el riesgo de supresión del eje suprarrenal sea dosis dependiente. Con lo cual, si nosotros sabemos positivamente, o la literatura médica nos justifica que deberíamos ceñirnos a una dosis moderada de corticoides, ¿por qué utilizamos dosis más altas si nos arriesgamos a tener efectos secundarios? Pues es algo que actualmente la EMEA, es decir, la Agencia Reguladora del Medicamento Español, no nos da respuesta. Lo difícil va a ser corregir esa tendencia natural que tenemos nosotros a poner